Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivicic. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Abrimos un nuevo capítulo de Chile en 30 años, del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta plataforma creada por Anholster para exponer información, estadísticas, datos que permitan generar un relato basado en información del Chile de las últimas 3 décadas. Es bien difícil si tratáramos de buscar una industria que haya experimentado tantas transformaciones y tan profundas en beneficio además también del país como la industria de la energía. Queremos conversar de eso hoy día, sobre energía, su producción, su consumo, los cambios que ha experimentado, y lo vamos a hacer junto a Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogados, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, exdirector ejecutivo además también de la Asociación de Empresas Eléctricas. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Connie, muy buenos días, feliz, de hecho, además fascinado con este proyecto de Anholster. Creo que es de una enorme relevancia el poder mirar desde distintas ópticas lo que han sido estos 30 años desde el regreso a la democracia. Así que encantado de acompañarte. Qué bueno, gracias. Rodrigo, mira, junto en nuestro pantallazo nos acompañan 2 gráficas que probablemente dan cuenta de esto que yo introducía muy a la ligera, ¿verdad? Pero aquí la profundidad la pones tú. De que difícilmente encontraríamos una industria que haya sufrido tantas transformaciones y además con tanto beneficio finalmente para el país. La energía influye en el crecimiento de un país, obviamente, tú nos vas a poder explicar por qué, pero también para los bolsillos de las personas y para la calidad de vida de la gente. Hagámonos cargo de esa transformación en 30 años. Tal cual, mira, como podemos ver de esta gráfica, y déjenme partir usando la gráfica justamente para contar la historia. A la izquierda, el Chile de los años 90 era un país extremadamente distinto al que tenemos hoy día, no solamente por la manera de generar energía, sino por la forma en que consumíamos energía y la cantidad de energía que consumíamos. Aquí lo estamos mirando como porcentaje, pero el tamaño del sistema eléctrico de Chile en los años 90 era menos de un cuarto del tamaño que tenemos hoy día. Uh-huh. La potencia instalada en Chile el año 90 era del orden de los 3.000 megas, hoy día la potencia instalada es del orden de los 20.000 megas. La demanda máxima en los 90 estaba en el orden de los 1.800 megas, hoy día está en el orden de los 11.000 megas, es decir, es una multiplicación por 5. Eso al mismo tiempo va de la mano con el desarrollo tecnológico, tal como dice además la gráfica abajo, la explicación. Chile tuvo una matriz que era fundamentalmente hidroeléctrica, era un mix entre hidroelectricidad y una combinación de energías fósiles, térmicas, muy marcada por el diésel. Uno lo puede mirar en la gráfica de la derecha, que es una tecnología muy contaminante, muy cara, muy inestable, además desde el punto de vista geopolítico en sus precios. Y fue evolucionando, y acá uno puede contar la historia. Uno mira la gráfica y quienes nos dedicamos a esto podemos contar la historia de qué fue ocurriendo. A fines de los años 90, algunos de ustedes se pueden acordar, en la época del presidente Frei, tuvimos una grave crisis hidrológica, que culminó en racionamiento. Es el último racionamiento grave que tuvimos en Chile el año 98 y que implicó un repensar completo de nuestra matriz, y lo que hicimos fue hacer un viraje hacia el gas argentino. Uh-huh. Logramos acuerdos gasíferos que nos permitieron comprar gas argentino a un precio muy, muy barato. Estamos hablando de $2 por millón de BTU. Para darnos una idea, hoy día pagamos $20 por millón de BTU en algunos momentos. Y por lo tanto, todo el sistema se comenzó a adaptar al gas argentino. Comenzamos a construir no solo las cañerías para traer el gas, sino que al mismo tiempo todas las centrales que comenzaron a construirse eran centrales basadas en el gas. Desgraciadamente, eso que comenzó en el 99, 2000, duró muy poquito. Duró poco, sí. Porque en el año 2004 ya comenzamos con los primeros mensajes de recorte de gas, y en el año 2005 definitivamente el gas se cortó. Déjame llegar hasta ahí, hasta la historia de la crisis del gas, para darte a ti la oportunidad de tomar la palabra. Y en ese momento los reemplazos eran escasos, por Rodrigo. O sea, teníamos que volver al petróleo, teníamos que seguir con los fósiles, digamos. Miremos la gráfica. Ajá. El carbón
que había venido modesto, por así decirlo, hasta ese momento. Con la crisis del gas, desgraciadamente, hay un periodo de tiempo especialmente entre que se construyeron los terminales de regasificación que nos permitieron importar gas del extranjero. Tuvimos que optar definitivamente por el carbón y esto no fue por una decisión que haya sido, podemos decir, insensible a los temas ambientales por parte de las industrias No, y los pues, no gobiernos de había la época. otra. Gobernaba la presidenta Bachelet, ni más Mm, ni menos, pero no había alternativa. En ese ujú. instante no se veían alternativas y por lo tanto Chile se vio obligado a apostar por el carbón. Mm. Y eso uno lo ve en la gráfica de la izquierda. Así es, yo tengo el recuerdo de que ya en ese tiempo comenzábamos a soñar con las energías renovables, ¿verdad? Tal cual, Y tal empezábamos a cual, instalar la polémica respecto del uso de agua como única fuente de energía renovable. Tuvimos ahí tal también cual, algunos, tal algunos, cual. y la verdad es que hablar o pensar en la energía eólica y en la energía solar parecían palabras tan Era un sueño. mayores, era un sueño, era caro, era invasivo, era absolutamente fuera de la realidad. Así Sin es. Y embargo, de ese camino se hecho, comenzó a abrir de a dale. poco. No, se comenzó a abrir de a poquito ese camino, pero tuvimos además crisis políticas asociadas al tema de la energía que fueron bien potentes. Tal cual. Tal cual. Ustedes Mm, recordarán la crisis con Hidroaicén, claro. la construcción de Hidroaicén, que fue probablemente una de las polémicas medioambientales más largas y profundas que hemos tenido en Chile, que dividió al país, que definió elecciones. Eh, y efectivamente, y tal como tú dices, Connie, hacia el año 2010, 2011, que comenzábamos a discutir sobre cuál podía ser la posición de las energías renovables en nuestra matriz energética, todavía habían grandes dudas. En el mundo entero, aquellos países que habían desarrollado más las energías renovables lo habían hecho con grandes subsidios porque no podían por sí solas competir con las tecnologías tradicionales. Chile tiene una gran ventaja y es que Chile es probablemente el único país en el mundo que ha logrado un despliegue de energías renovables no convencionales del tamaño que ha sido el caso chileno. Para que Mm, lo pongamos en contexto, Chile compite con los países más modernos del mundo en penetración de energías renovables y lo hizo sin subsidios explícitos. ujú, Y digo explícitos porque ahí ya nos metemos en un terreno un poco más fangoso y que tiene que ver con que en gran medida el gran desarrollo de las energías renovables viene de la mano, por una parte, por modificaciones regulatorias que se claro. hacen durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet de la mano del ministro Pacheco, que modifica las reglas de compra de energía para clientes regulados Ujú, y por lo tanto por la vía de modificar las reglas de las grandes compras de energía incentiva el desarrollo de energías renovables y al mismo tiempo de la mano de una reforma en las normas de transmisión. Antes las generadoras debían pagar casi completamente sus propias líneas y por lo tanto una generadora lejana al sistema en el norte de Chile, donde hay sol, habría sido inviable o de difícil viabilidad. Entonces se le permite que la transmisión sea pagada por los consumidores y eso permite que ellas puedan comenzar a mm, producir. Lo cual, y esto es parte de los blancos y negros y los grises de las historias, nos tiene hoy día, ajá, hoy, sufriendo los avatares del éxito, claro. porque tenemos tanta energía solar en el norte y tenemos mucho menos líneas de transmisión de las que deberíamos, que hoy día las empresas renovables están viviendo una verdadera crisis. ¿Por qué, Hoy Rodrigo? día, Déjame parar un dime, segundo ahí. ¿Por qué no hemos logrado dar el paso en materia de transmisión? Porque este es un problema que se arrastra hace mucho tiempo. Yo recuerdo el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera cuando se prometió, ¿verdad? Se revisó un mapa, se dijo se va a hacer un catastro de sí, dónde se pueden poner para poder unificar finalmente las líneas de transmisión a nivel nacional y esa sigue siendo una deuda. ¿Por qué? así es. Hay un motivo estructural y hay un motivo que podríamos llamar de mala ejecución o de imperfecta ejecución. El estructural es que construir una línea de transmisión no demora menos de 6 años Ujú, y en cambio construir una central solar puede demorar tan poco como 1 o 2 años. claro. Por lo tanto, es muy difícil que la transmisión alcance la velocidad de expansión de las unidades de generación. Eso es estructural y tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Sin embargo, hay un tema más bien de ejecución, y es que la ley señalaba, la ley del año 2016, señalaba que la planificación debía ser hecha con holgura justamente para adelantarnos. Es decir, que teníamos que planificar y construir de antemano
más transmisión de la que estábamos necesitando en ese momento, adelantándonos a que la íbamos a necesitar en el futuro. Eso no se hizo, no se planificó, no se diseñó, ni se construyó con holguras, que es parte del problema. Pero hay un problema adicional, y es que la transmisión es un problema para llevar la energía desde el norte hacia el centro-sur, que es donde están los consumos. Pero hay un problema intradiario. La energía solar, por motivos obvios, solo está durante el día. Claro. En la noche no la tenemos, por lo tanto no tenemos nada que llevar a ninguna parte, digamos, ya no es un problema de transmisión. Y por lo tanto el segundo desafío, que de hecho no sé si voy a hacer un spoiler, pero va a ser anunciado por el presidente de la República en un rato más, el presidente va a anunciar el que Chile va a financiar un sistema de almacenamiento muy, muy grande. No quiero entrar en los detalles, pero estamos hablando de una inversión de 2.000 millones de dólares en sistema de almacenamiento que permita hacernos cargo de una congestión que ya no es norte-sur, sino que es una congestión tanto más importante que es intradiaria, una congestión día-noche. Y es porque en el fondo estamos dilapidando la energía solar sin almacenarla, sin guardarla. Estamos desperdiciando. De hecho, la botamos. Literalmente, nos sobra tanta energía que la botamos. Lo que también genera otras oportunidades, etcétera. Ahora, todo esto ha llevado que la falta de transmisión, como digo, y almacenamiento ha llevado que esta abundancia de energía solar haya llevado los precios en el norte a cero. Es decir, a las empresas renovables hoy día prácticamente no se les paga por lo que generan y mantiene la energía muy cara en el centro-sur, que es donde muchas de estas empresas retiran energía para sus contratos. Entonces, inyectan a cero, retiran para cumplir sus contratos a 100, por decir un número cualquiera, y tienen una enorme pérdida financiera en cada uno de estos momentos, lo cual se espera poder resolver, insisto, con 2 anuncios que va a hacer el presidente el día de hoy, que no me quiero adelantar más porque me los comentaron en forma más o menos reservada. Adelántate nomás, porque además el discurso ya está haciendo, así que no te preocupes. Hagámonos cargo. Los anuncios son 2. Uno, como digo, esta inversión en almacenamiento, y la segunda es que las congestiones en transmisión han generado, como hemos dicho, estas pérdidas para muchas empresas, no solo las renovables, lo que se traduce en una cosa muy técnica que se llaman ingresos tarifarios, que son estas diferencias de precios por congestiones en transmisión, que le deberían ser devueltos a los generadores de forma tal de, en alguna medida al menos, morigerar, mitigar las pérdidas que han tenido. Esto debería ser un proyecto de ley que se debería presentar muy prontamente. Yo no desconozco cuál va a ser la fecha que el presidente está dando, pero entiendo que es durante el mes de junio. Y por lo tanto, esto es una buena noticia. Probablemente dependa mucho de la velocidad de tramitación de estos proyectos de ley, el que estos puedan llegar a tiempo para hacerse cargo, como digo, de los graves problemas financieros. Ya 2 empresas renovables importantes hace algún tiempo declararon que no podían seguir cumpliendo sus contratos. En el día de ayer, una tercera, Mainstream, declaró algo similar. Por lo tanto, este es un problema realmente acuciante. Rodrigo Castillo, ¿cuáles son los desafíos de la industria energética hoy día? Asumiendo, ¿verdad?, todos los cambios que ha experimentado, dando por sentado, ¿verdad?, de que es una pieza vital para el crecimiento económico, ni hablar de la relevancia para los bolsillos de las personas, para la calidad de vida de la gente, pero habiendo superado ya barreras medio dramáticas como las que tuvimos hace un tiempo. Hoy día, ¿cuáles son los desafíos? El primer desafío creo que es el mismo que hemos descrito ahora, es decir, el ser capaces de conciliar el crecimiento de las redes de transmisión a una velocidad que sea coherente con la velocidad en la cual expandimos la energía renovable para lograr la meta que nos hemos fijado como país de total carbono neutralidad al año 2050, es decir, esperamos que Chile completo al año 2050 sea carbono neutral, lo cual es una meta muy ambiciosa. Y para llegar a eso, se requiere pasar por esta época que hemos llamado de transición. Y eso es caro, es lento y es complejo. Y ese es un enorme desafío. El segundo gran desafío, que tiene que ver más bien con cómo experimenta la gente la energía eléctrica, se refiere a que hoy día tecnológicamente somos capaces de tomar decisiones en torno a cómo consumimos energía eléctrica que podrían hacer mucho más eficiente el sistema. Déjenme dar un ejemplo muy breve porque esto es muy abstracto y no se entiende sin un ejemplo. Imaginémonos que todos pudiéramos coordinar el funcionamiento de los aires acondicionados en miles de edificios y pudiéramos aprovechar la inercia térmica de los edificios en que si yo apago el aire acondicionado
por 3 minutos no pasa nada, no se modifica la temperatura. Claro. Esos 3 minutos podrían ahorrarnos cientos de millones de dólares en inversiones, tanto en transmisión como en generación. Para eso se requiere una reforma drástica a la distribución eléctrica, a las reglas de distribución eléctrica, que es el otro gran desafío pendiente, que de hecho es el gran ausente, en mi opinión, del discurso presidencial. O sea, estamos hablando ahora de cambios más bien cualitativos, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Ahora, no quiero quitarle dramatismo, son bien dramáticos. O sea, les diría que estamos viviendo desafíos comparables a los de los años 90, de otro tipo. De otro más bien tipo, porque tienen debidos que al ver con éxito. la crisis climática, Claro, claro. O sea, cómo cumplimos las metas en función de esa crisis climática. así es. Así es. ¿A la altura de qué país estamos? Solo para que la gente termine también de dimensionar lo que han sido estos 30 años en el caso de la industria energética, Rodrigo. Chile está muy por sobre el resto del continente. ¿A la altura de qué? ¿O de quiénes? Estamos, a ver, Espérame, ¿y qué? Dale. Y en esa lógica también, ¿cómo se nos viene encima el desafío que representa el tema de hidrógeno verde, además? Uf, me pusiste dos temas que son... En fin, voy a contestar la primera pregunta. Somos comparables a los países que más desarrollo tienen en Europa, probablemente solo por debajo de Dinamarca, que es uno de los países con más penetración de energía renovable, pero además con un bemol, y es que en Europa es fácil, es mucho más fácil Claro. porque están integrados. Entonces, cuando sobra energía solar en Dinamarca, se la mandan a Francia. Sí, po. Acá cuando sobra en Y el norte cuando no tenemos falta, cómo mandarla al sur. no hay nada que hacer con ella. Claro. Entonces, la realidad de Europa es muy distinta porque el hecho de tener una gran integración en materia energética les permite el poder complementar sus distintas matrices energéticas. Entonces, la energía nuclear francesa cubre, en el caso de Dinamarca, de Suecia, de España, de Alemania, cubre aquellos momentos en los cuales no se está pudiendo generar con energía solar, por ejemplo, y por el contrario, cuando sobra la energía solar, se puede enviar hacia los demás países. Entonces, te diría que el caso chileno es muy meritorio porque tampoco tenemos esa complementariedad. Claro. ¿Y el hidrógeno verde, querido Rodrigo Castillo? A ver, el hidrógeno verde es una promesa respecto de la cual yo he mostrado un poco más de escepticismo que otros, digamos. No porque no me parezca espléndido como idea, sino porque hay dos grandes factores que lo hacen complejo de desarrollar. Para que entendamos además qué es hidrógeno verde es hidrógeno que, como todos sabemos, se produce simplemente por un proceso de electrolisis de agua con electricidad. Así se hace hidrógeno. Y es verde porque en el caso de Chile, como de otros países con altas penetraciones de renovables, se puede hacer con energía limpia, de forma tal que no haya huella de carbono negativa en ese hidrógeno que se produce. En el caso de Chile hay dos dificultades. La primera es que para que el hidrógeno sea realmente verde, tenemos que aislar la generación para el hidrógeno, porque si la mezclamos con todo el resto de la generación del La país, contaminamos. entonces ya no es verde, es Claro. azul, de hecho se llama azul, el que es mixto. Y eso no es lo que quiere comprar el mundo desarrollado, quiere comprar hidrógeno certificadamente verde. Eso significa construir inmensos parques renovables que ya han generado algunos problemas ambientales o de relación con las comunidades. Implica un desafío, como digo, tecnológico, pero especialmente de relación con las comunidades y el territorio, que probablemente sea, cuando tú me planteas los grandes desafíos, el tercer gran desafío. Los primeros dos desafíos que te comentaban eran más bien técnicos. Este tercer desafío, que puede que sea aún más grande y complejo y que, por ejemplo, se parece al desafío del litio, tiene que ver con cómo convive el desarrollo productivo, tanto de las energías renovables no convencionales, el hidrógeno verde, el litio, con las comunidades que residen en aquellas zonas en las cuales se va a producir esta explotación, cómo hacemos partícipes a las comunidades de los beneficios. Uno de los problemas que hemos tenido como sociedad, como país, es que muchas personas solo se quedan con el perjuicio de la producción y no con el beneficio directo. Pasan a ser zona de sacrificio, de ahí viene el nombre. Pasan a ser zona de sacrificio, etcétera, y te diría que ese es un inmenso desafío. Ahora, para quedarnos con la foto completa, cuando miramos nuevamente la gráfica, Chile es un mucho mejor país hoy que hace 30 años en materia de desarrollo energético.
pero, insisto, con todavía enormes desafíos para llevarnos a donde queremos De llegar. acuerdo. Don Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogados, académico de la UAI y exdirector ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, muchísimas gracias por esta conversación. Que estés muy bien, un abrazo. Muchas gracias a ti, fue muy entretenido. Chao, chao. Yo los invito a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl/los30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivicic.